mundial en personas adultas, ¿ok? Y es la principal causa de daño en la retina específicamente por diabetes, ¿ok? La gran mayoría de los pacientes pues son asociados a diabetes tipo 2 y esto usualmente lo vamos a encontrar en cierta población que ya tiene una lesión, de hecho, al momento del diagnóstico y una cierta proporción después de al menos 5 años de diagnóstico y aproximadamente el 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 lo presentarán en algún momento de la historia natural de la enfermedad. Principalmente va a ser una afectación, ya lo habíamos visto un poquito, ¿verdad?, a nivel endotelial de la microvasculatura y, bueno, pues tiene diferentes fases que son las que vamos a ver más adelante. Muy bien, pues en México, en cuanto a nuestras estadísticas, se calcula que tiene una prevalencia aproximada del 31.5% y la retinopatía diabética la vamos a dividir en dos principales categorías. La retinopatía que es proliferativa y la retinopatía no proliferativa, siendo principalmente la no proliferativa, digamos, la que tiene mayor prevalencia. Sin embargo, tiene un riesgo de ir progresando paulatinamente hasta volverse proliferativa y con esto pues reducir específicamente la disminución visual de los pacientes de 3 a 5 años. Como ya habíamos visto, pues es la principal causa de ceguera a nivel mundial en la población adulta y bueno, la población que padece diabetes tiene un riesgo 25 veces mayor a tener déficit visual que la población que no padece diabetes. Muy bien, bueno, entonces, pues el tener el diagnóstico de diabetes de larga evolución es el principal factor de riesgo y sobre todo una diabetes que no tenga buen control, ¿ok? Entonces, pues evidentemente cuando el paciente nos habla acerca de su tiempo de evolución y cómo ha estado el control en los últimos años, pues es el principal factor que nos va a hacer sospechar de esta patología. Hay algunos otros factores de riesgo que son prácticamente las comorbilidades asociadas, como puede ser hipertensión y dislipidemia, porque comparten cierta fisiopatología en cuanto a las vías metabólicas que se van a dañar. Bien, aquí les pongo un poquito más de estadística y este estudio, si bien es algo viejito, realmente me gusta porque tiene estadísticas de la población mexicana, ¿no? Entonces, bueno, se hizo en Estados Unidos, pero abarcó a 6,357 latinos, donde la mayoría eran mexicanos, y a ellos se les hizo un seguimiento para ver, digamos, cuál era la prevalencia de retinopatía diabética. Y bueno, pueden ver cómo pues la gran mayoría, ¿no? Casi la mitad de la población, el 46%, tenía retinopatía diabética. De moderada a severa, es decir, que vamos a tener cierta limitación visual, en una menor proporción la retinopatía proliferativa y también en un 31% la no proliferativa. Bien, ahora en este estudio, ¿cuáles fueron las variables que fueron asociadas a la presencia de las alteraciones visuales? Bueno, pues como pueden ver, la duración del diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Entonces, se sabe que aumenta cuando menos un 8% por año el riesgo de tener retinopatía diabética, ¿verdad? Por supuesto, también aumenta el que tengamos los niveles de hemoglobina glicosilada descontrolados. Entonces, por cada porcentaje de incremento en la hemoglobina glicosilada, pues me va a aumentar aproximadamente un 22% el riesgo de tener retinopatía diabética. Y como ya lo habíamos mencionado, igual la hipertensión, y aquí usualmente cada 20 mililitros de mercurio que la presión arterial se incremente, pues vamos a tener un riesgo aproximado del 26%, y así todos los riesgos, ¿no?, que vamos sumando conforme va pasando. ¿Algún otro factor asociado? Con lo que quiero. Pero, por ejemplo, el ser, en este caso, hombre, me incrementa un poco más el riesgo, ¿verdad? Y, pues bueno, el uso de insulina también en nuestros pacientes. Entonces, pues ya podemos ir más o menos perfilando el tipo de pacientes en el que vamos a sospechar que podemos tener cualquier tipo de descomplicaciones. Aquí les pongo también cómo la presencia de retinopatía diabética, como ya lo mencionamos anteriormente, va relacionada con el tiempo de evolución. Entonces, en la gráfica de su lado izquierdo les pongo en el eje horizontal los tiempos de diagnóstico de diabetes que van de 0, 5, 10, 15 a más años.
Y les pongo la prevalencia de cualquier tipo de retinopatía diabética. Aquí podemos ver que incluso cuando nosotros, estos son pacientes con diabetes tipo 2, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, un poquito más del 20% de los pacientes ya van a tener algún dato de alteraciones en la retina, ¿ok? Sin embargo, podemos ver como a los 5 años podemos pasar de prácticamente se duplica el porcentaje de pacientes que pueden tener esa alteración. Y cuando vamos por arriba de 15 años, miren cómo ya casi el 80% de las personas van a tener una alteración retiniana. Es por eso que el tiempo de evolución de la enfermedad es tan importante. Ahora, en la gráfica del lado derecho, podemos ver específicamente aquí que es la retinopatía diabética proliferativa, como también incrementa conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una historia natural también. Primero pasamos de no proliferativa a proliferativa y ya cuando hablamos de retinopatía proliferativa, podemos ver cómo hay un incremento un poquito más importante entre los 10 a los 12.5 años y medio del diagnóstico de Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, pues el control glucémico. Aquí les pongo los resultados en cuanto a retinopatía diabética de un estudio que es muy famoso, que es el DSCT, en donde a población con diabetes mellitus tipo 2 se les dio dos intervenciones, una que es la convencional, la estándar, y a otro grupo de población se le hizo un manejo intensivo, que pudo ser con uso de insulina, y entonces se le siguió en el tiempo. Aquí, cuando podemos ver en el seguimiento a aproximadamente 9 años, en la primera gráfica, que es de su lado izquierdo, podemos ver cómo en esta corte, en cuanto a prevención primaria, las personas que recibieron manejo intensivo, es decir, tuvieron un mejor control glucémico, tuvieron un mejor desenlace, una menor proporción de complicaciones si lo comparamos con el grupo que tuvo tratamiento convencional. Y lo mismo si lo hacemos para prevención secundaria, ¿verdad? Entonces, el manejo intensivo, el manejo estricto de los niveles de glucemia también van a impactar en el desarrollo de estas complicaciones. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Ya lo habíamos platicado un poquito la vez pasada, pero bueno, la glucosa elevada va a tomar otras vías metabólicas, principalmente la vía del sorbitol. Vamos a incrementar la vía de los polioles, vamos a incrementar la formación de sorbitol por la aldolasa reductasa, que es una enzima que está principalmente en los tejidos donde tenemos estas microvasculaturas, que es ojo, principalmente riñón, y a nivel de los nervios. Entonces, a través de esta otra enzima va a favorecer la producción de fructuosa, que va a activar la vía de las exosaminas, vamos a producir la glucosilación de las proteínas, que va a favorecer la producción de radicales libres, y eso pues va a hacer un daño endotelial, que va a favorecer la producción de algunos otros factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento de los fibroblastos, y esto pues va a favorecer la presencia de esas complicaciones. Entonces, principalmente es esta, ¿verdad? La formación de los productos de la glicosilación avanzada a través de la vía de los polioles, y pues el incremento de los radicales libres, y esto pues se va a resumir en un estrés oxidativo. Bien, entonces este aumento en estos factores de crecimiento nos va a endotelial, nos va a favorecer la formación de neovasos, pero estos neovasos van a ser, digamos, deficientes en cuanto a su estructura, ¿ok? Y esto va a permitir que tengamos fuga de algunos otros factores de crecimiento que van a dañar principalmente al vitrio y van a producir pues lesiones de leucostasis. A final de cuentas, esto termina en isquemia, que también viene perpetuada por la hiperglucemia. Entonces, en general, lo que va a hacer es que se va a hacer una hipoxia retiniana que va a favorecer la producción de factores de crecimiento y que van a tener un crecimiento vascular, pero anormal, ¿ok? Con una acumulación de líquido y proteínas que van a dañar de manera osmótica, en este caso, a nivel de la retina. Bien, ahora vamos a tener, cuando nosotros estamos evaluando a las personas con retinopatía diabética, vamos a tener algunos tipos de lesiones que vamos a identificar. Como van a ser, por ejemplo, la presencia de microaneurismas, microhemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, la formación de neovasos, y que estas microhemorragias pues evolucionen y sean hemorragias un poquito más importantes. Igual.
ejemplo, y posteriormente van a ser hemorragias de mayor intensidad y vamos a ver cómo se van a formar nuevos vasos sanguíneos, los nuevos vasos. ¿Okay? Estas lecciones van a ser importantes porque dependiendo de eso es como vamos a clasificar a los pacientes con retinopatía. Aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos en una tomografía ocular, como vemos en estos pequeños puntitos son las presencias de los microaneurismas. Que si nosotros le damos un poquito de aumento, ¿verdad? Pues podemos ver cómo está, aquí viene ya, ¿verdad? Cómo se van a formar estas alteraciones en los endocrinos de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y entonces son como, se ven como así para arrosallar. Muy bien, posteriormente como quedamos van a ser algunos vasos que tienen cierto daño que van a permitir la fuga, ¿verdad?, de líquido, y esto nos va a favorecer además la presencia de algunos exudados y la presencia, cuando se rompen estos vasos sanguíneos, de unas pequeñas hemorragias como las podemos ver aquí, ¿ok? Muy bien. Posteriormente se van a formar estas manchas algodonosas, ¿verdad? Y aquí, más adelante, pues vamos a tener la formación de nuevos vasos sanguíneos. Bien, entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues la retinopatía diabética se va a clasificar, ¿verdad? Entonces se va a clasificar en, bueno, de los pacientes que no tienen retinopatía, los que tienen retinopatía, en este caso es, aquí es un error, aquí es no proliferativa, perdón, y esta no proliferativa se va a clasificar en leve, moderada o severa, y la retinopatía, en este caso proliferativa, se va a caracterizar principalmente por neovascularización. También podemos tener algunos datos de hemorragia vítrea, puede culminar en un desprendimiento de retina o incluso como otra complicación, glaucoma neovascular. Y como otra complicación podemos identificar aquí el edema de la mano. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Bien, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las características de cada una de estas alteraciones? Bien, entonces podemos ver que la retinopatía no proliferativa, ¿ok?, se va a caracterizar principalmente por la presencia de microaneurismas, que son los que veíamos en una de las primeras diapositivas. La retinopatía diabética no proliferativa de forma moderada se va a caracterizar, además de la presencia de microaneurismas, vamos a tener la presencia de hemorragias, que en este caso el conteo va a ser menos de 20 hemorragias en cada cuadrante. También podemos tener la presencia de exudados duros, exudados algodonosos o un arrozamiento venoso en un solo cuadrante. Cuando es severa, pues prácticamente tenemos todas las anteriores, ¿verdad? Es decir, microaneurismas y presencia, en este caso, de hemorragias que sean más de 20 en los cuadrantes, arrozamiento venoso también. Ahora, la retinopatía proliferativa, aquí pues la principal característica es vamos a ver los neovasos, ¿ok? Sin embargo, vamos a clasificarla dependiendo del riesgo que podamos tener de que haya una pérdida de la agudeza visual, el riesgo de alteración de la agudeza visual. Y esto lo vamos a poner. Entonces, si no hay tanto riesgo, quiere decir que tenemos un área de neovasos extracapilares que vayan en una dimensión menor a la mitad del área de la papila, ¿ok? Y los neovasos en el disco que sean menores de una tercera parte. Cuando ya tenemos un riesgo mayor, vamos a ver neovasos que vayan en más de una tercera parte del disco, que haya ya presencia de hemorragia vítrea y que haya neovasos extrapapilares. Y ya cuando tenemos pues, prácticamente una retinopatía proliferativa avanzada, ya vamos a tener incluso datos de hemorragia vítrea extensa, datos de glaucoma neovascular, principalmente. Muy bien. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la valoración? Bueno, pues primero es de sospecha, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es tamizaje a los pacientes. ¿Qué nos va a dar la sospecha? Pues evidentemente el tiempo de diagnóstico, costo del control glucémico y la presencia de los factores de riesgo que ya habíamos comentado, que puede ser hipertensión, principalmente dislipidemia, incluso obesidad. Y lo que vamos a hacer es mandar a una exploración oftalmológica en donde pues, se evalúe la agudeza visual, se mida la presión intraocular y se haga principalmente un examen de fondo de ojo.
Aquí les vamos a mandar, pues, a los pacientes que tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, sobre todo cuando tengan específicamente de 5 o más años de evolución de la enfermedad, ¿ok? O si es una mujer que tiene diabetes tipo 1 que desea embarazarse. En los pacientes con diabetes tipo 2 vamos a solicitar valoración de fondo de ojo cuando hagamos al momento del diagnóstico, y a partir de esto, pues prácticamente cada año, o que la mujer que pase diabetes tipo 2 tenga el embarazo o incluso esté embarazada. Bien, entonces, bueno, estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Que prácticamente nos pide exámenes oculares que sean de forma anual, y esto pues para detectarla en tiempo y poder hacer un tratamiento. Y actualmente con la inteligencia artificial, pues ya hay algunos programas en donde pues facilita que tengamos una detección más temprana y pues mayor precisión en cuanto al diagnóstico. Bien, entonces aquí les pongo unos ejemplos. Aquí está la retinopatía no proliferativa leve, en donde podemos ver la presencia, por ejemplo, aquí, tenemos un poquito aquí, algunos puntitos que son la presencia de algunos ganglios retinianos. El resto pues prácticamente se ve dentro de la normalidad del fondo de ojo. En la retinopatía moderada pues ya podemos ver algunas hemorragias, ¿verdad? Pero son pequeñas, son menos de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes, algunos exudados, por ejemplo, y aquí se ve con más claridad la presencia de algunos microaneurismas. Y podemos ver también en la imagen extrema del lado derecho, como ya tenemos una retinopatía no proliferativa más avanzada. Podemos ver igual algunas hemorragias, podemos ver también algunas microaneurismas, por ejemplo, exudados, ¿verdad? Duros y algodonosos, y pues ya se ve aquí incluso un poquito de arrozamiento de algunos vasos. A diferencia de la retinopatía proliferativa, ¿verdad? En donde ya vamos a ver aquí la presencia de algunos neovasos, como se puede ver aquí. A ver si le puedo dar un poco de zoom. Esto aquí se van a ver ahí como algunos capilares muy chiquititos, porque sí se alcanza a diferenciar, por ejemplo, de las hemorragias, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la imagen del medio ya tenemos una hemorragia vítrea, ¿verdad? Que esto, pues bueno, nos va a empobrecer el diagnóstico, y ese es uno de los factores que se asocia a mayor riesgo de disminución de la agudeza visual. Y bueno, ya en el extremo derecho, aquí ya tenemos prácticamente el desprendimiento de la retina de forma traccional, ¿verdad? Entonces ya vemos mucho tejido fibroso, y bueno, pues incluso nos tapa un poquito, pero sí alcanzamos a ver aquí la formación de algunos neovasos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es, digamos, otra de las complicaciones que hemos mencionado? Pues la presencia de edema macular. Entonces, esto se va a observar principalmente cuando hay un engrosamiento, se va a presentar, perdón, cuando hay un engrosamiento de al menos 500 micras en la retina. Y también se puede clasificar como leve, moderada o severa, ¿verdad? Y entonces podemos ver aquí cómo se ve un poquito, pues sí, como edematizada la parte de la mácula, pierde su definición, como lo vemos en algunas imágenes previas, por ejemplo, ¿no? Aquí ya tenemos pues más borramiento como tal de la mácula, y bueno, pues aquí prácticamente ni la alcanzamos a ver. Entonces, bueno, pues esto es importante identificarlo bien. Muy bien, ahora, si nosotros hacemos una tomografía ocular, entonces podemos también identificar el grado de daño a nivel de la mácula, ¿verdad? Entonces, pues aquí realmente se ve prácticamente normal, lo que se ve un poquito edematizado. Cuando ya tenemos el moderado, pues ya vamos a ver cómo hay un mayor engrosamiento por exudados, y cuando es severo, pues hay una pérdida total de la anatomía. Muy bien. ¿Cuál es nuestra, digo, a final de cuentas, la idea sería hacer prevención primaria, ¿no? Es decir, tratar de evitar que nuestros pacientes puedan presentar cualquier este tipo de complicaciones. Y esto lo vamos a hacer principalmente logrando un adecuado control glucémico, ya sea con ejercicio, alimentación, adecuado control de las otras comorbilidades que me van a favorecer el desarrollo de estas alteraciones, taxando de forma anual a nuestros pacientes y tratando de llevarlos al mejor control glucémico posible. ¿Okay? Entonces, la idea es, pues, cuando nosotros identifiquemos alguna alteración o veamos que tiene de riesgo para progresar, pues la idea es referirnos de forma oportuna al oftalmólogo para que se hagan
las valoraciones pertinentes. Y bueno, en el caso que ya hablamos de la retinopatía proliferativa, pues entonces ya vamos a hacer candidatos a un manejo, por este caso, por un segundo o tercer nivel, que puede ser desde la fotocoagulación con láser y o las inyecciones intravitreales de algunos factores algunas sustancias que vayan anti estos factores de crecimiento, como son los factores de crecimiento endotelial, y pues bueno, con base en las alteraciones que tenga nuestro paciente, pues ir perfilando parte del tratamiento. Bueno, entonces todos los pacientes, a final de cuentas, lo que tienen que hacer es tener un adecuado control glucémico, ¿ok? Y esto, pues, principalmente con hemoglobina glicosilada de 7 o por debajo de 6.5 si las características de nuestros pacientes lo permiten. Tener un adecuado control de la presión arterial y en este caso llevar a la presión por debajo de 130/85, ¿ok? Bueno, principalmente. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestra población que va a ser candidata a un tratamiento más especializado o por parte de oftalmología? Bueno, pues los que ya tengan manifestaciones de retinopatía proliferativa o que tengan datos de edema macular. Son las principales indicaciones para referirlo a las especialidades. Cuando hay la presencia de neovasos, entonces pues se tienen que hacer fotocoagulación parafiniana y pues bueno, se pueden dar esos medicamentos anti los factores de crecimiento endotelial. Cuando nosotros tenemos hemorragia vítrea, bueno, pues aquí el tratamiento es hacer una vitrectomía. Y cuando ya tenemos retinopatía diabética fraccional, pues entonces también no sería pues, ambas, fotocoagulación y la vitrectomía. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tratemos de manera oportuna la retinopatía proliferativa? Bueno, pues no podemos mejorar la progresión o disminuir la progresión de esta enfermedad. Y esto principalmente se ha visto que podemos disminuir prácticamente un 50%, ¿verdad? La pérdida de la agudeza visual en esos pacientes. Y, por ejemplo, aquí se disminuye el riesgo de tener hemorragia y requerir vitrectomía, tener pérdida absoluta del alto ascenso. Muy bien, en cuanto al edema de la mácula, pues igualmente, ¿verdad? Entonces aquí la terapia es fotocoagulación con láser prácticamente todas y podemos utilizar algunos otros medicamentos como algunos anticuerpos monoclonales, la triamcinolona o el ranibizumab, pero esto es ya de especialidad. Ahora, ¿cada cuánto se debe de mandar a nuestros pacientes a seguimiento de seguimiento del grado de retinopatía que tengan nuestros pacientes? Pues bueno, si es no retinopatía y hacemos en este caso prevención primaria, pues serían revisiones anuales. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene retinopatía leve, la idea es que lo vean de cada 8 a 12 meses. Si es moderada, cada 6 meses y si es severa, cada 3 a 4 meses. Muy bien, ¿qué es lo que viene aquí? ¿No? Entonces tenemos el diagnóstico de su paciente con diabetes mellitus 2, se hace la evaluación del fondo de ojo, y si no tiene retinopatía, en este caso aquí nos ponen cada 2 años y tiene un buen control metabólico. Pero bueno, si no, tenemos que mandarlo cuando menos cada año. Si tiene retinopatía, dependiendo de la severidad, es si lo vamos a ver incluso cada año, cada 6 meses o cada 3 a 4 meses. Bien, en el enfoque de retinopatía diabética, sin embargo, es importante saber que tenemos algunas otras alteraciones que van a afectar el ojo de sus pacientes, como la presencia de cataratas, que es la principal causa de ceguera en muchos pacientes, que es tratable, síndrome de ojo seco, por ejemplo, la presencia de glaucoma neovascular, alteraciones en la motilidad de los nervios oculomotores, como es, por ejemplo, el 3, el 4 y el 6. Aquí los ordeno por mayor frecuencia, principalmente es el 6, y luego el 3 y luego el 4, que eso lo vamos a enfocar un poquito en neuropatía diabética, y bueno, pues también afección al nervio óptico. Muy bien. Ahora, si bien la retinopatía es una complicación vascular y comparte fisiopatología con las otras complicaciones vasculares como la nefropatía y la neuropatía, realmente, pues, estas alteraciones no solo están pasando a nivel ocular, ¿verdad? Sino que están pasando a nivel sistémico. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos la presencia de alguna complicación, es nuestra obligación
buscar de manera dirigida que no haya complicación a otros órganos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna alteración en la revisión del fondo de ojo, ¿okay? Es decir, una lesión microvascular, generalmente se correlaciona bien con la presencia de algún daño renal y viceversa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos identificado una alteración en el fondo de ojo, la idea es ir a buscar alteraciones a nivel renal, que puede ser desde una creatinina para medir la tasa de filtrado glomerular, y específicamente la presencia de proteínas a nivel urinario. Muy bien. Vamos ahora con la parte de neuropatía. Al momento de retinopatía, ¿alguna duda, doctores? Doc. Muy bien. Perdón. Para el tratamiento del ojo seco en primer nivel y también de acuerdo a la accesibilidad y los recursos del paciente, ¿qué demuestra mayor efectividad, el hialuronato de sodio o el dexpantenol? Bueno, dependerá de cada paciente. Realmente los fármacos de tipo ipromelosa, a final de cuentas, tienen su efectividad. Además de que son muy disponibles, son económicos. Lo que pasa es que si bien no guardan demasiado tiempo la aumentación, y entonces lo que necesitamos es colocarlo mayor número de veces al día. Si esto no funciona, pues ya podemos utilizar algunos otros compuestos, pero la verdad es que mi primero eso funciona bien. Ok, gracias. Muy bien, ahora vamos con la parte de neuropatía diabética. Bueno, pues la neuropatía diabética es la complicación más frecuente en pacientes con diabetes, incluyendo los pacientes con diabetes tipo 2. Es la principal causa de amputaciones no traumáticas, que va del 50 al 75% de las personas de las personas amputadas no traumáticas por diabetes. Y bueno, hasta el 50 al 80%, que es un dato muy importante, de las personas con diabetes tipo 2, el diagnóstico, ya tienen algún grado de neuropatía. Bien, entonces, bueno, si nosotros evaluamos, aquí va a depender cómo evaluemos la prevalencia, dependiendo de qué método de diagnóstico tengamos. Si nosotros evaluamos por presencia de síntomas, tal vez por valoración de monofilamento, entonces, pues, usualmente detectamos una prevalencia que varía entre el 10 y el 15% al momento del diagnóstico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos algunos estudios un poquito más específicos, como son los estudios de conducción nerviosa, de velocidad de conducción nerviosa, podemos irnos hasta una prevalencia del 50%. Entonces, aquí el método diagnóstico pues va a importar, ¿no? Entonces, hay un estudio muy importante que es el estudio de SST, en donde ya les mostré algunas gráficas anteriormente, evaluando a los pacientes con control intensivo y control estándar durante un tipo de seguimiento, ¿verdad? Y entonces ellos vieron que la presencia de polineuropatía está presente, bueno, más bien con el manejo intensivo, ¿verdad? Se logró una reducción, una prevalencia del 19.1% en las personas con diabetes de neuropatía. Se logró con el control intensivo una prevención del 3.5% para prevención primaria y del 9.4% para prevención secundaria. ¿Okay? Este estudio, que al final de cuentas fue americano, se hizo muy similar en la región europea, y en ellos vieron que al diagnóstico de diabetes, o al inicio del estudio, mejor dicho, aproximadamente el 27% de los participantes tenían algún dato de neuropatía. Y bueno, podemos ver que la prevalencia es alta. Sin embargo, pues a veces no lo realizamos de forma correcta. Bien, e incluso las personas que si bien no tienen diagnóstico de diabetes y no están en prediabetes, ya van a tener cierta prevalencia, ¿no? Entonces podemos ver cómo cuando tenemos pues, glucemias tal vez normales, pero sí con algunos datos de resistencia a la insulina, podemos tener hasta 3.9% de prevalencia de polineuropatía diabética. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso intolerancia a la glucosa, podemos tener prevalencia del 11.2%.
y ya en las personas con diabetes, pues ya nos vamos a con 25.8 por filito, ¿ok? Muy bien. Ok, ahora, ¿cómo vamos a clasificarla? Bueno, pues puede ser que tengamos afección a un solo nervio o puede ser afección a varios nervios. En esto nos vamos a dividir en mononeuropatía o polineuropatía. Y cuando tenemos polineuropatía podemos tener afección sensitiva, afección motora, podemos tener afección de las dos, sensitivo-motora, y podemos tener también afección autonómica, que puede ser cardiovascular, gastrointestinal o incluso genitourinaria, ¿ok? Ahora, la sensitiva puede ser únicamente sensitiva y puede ser sensitivo-motora en este caso, cuando ya es el fármaco, ¿ok? Y en la mononeuropatía puede ser simple y puede ser incluso a nivel troncal, ¿ok? Muy bien, aquí les pongo algunos ejemplos de algunas formas de afección. Aquí tenemos, por ejemplo, la polineuropatía simétrica distal. Aquí tenemos la mononeuropatía múltiple, ¿no? Tenemos dos afecciones neuronales. Aquí tenemos la mononeuropatía, ¿ok? Y en este caso, cuando tengamos afección de tipo autonómico. Bien. Bueno, también, ¿de qué va a depender esto? Pues de cuáles sean las fibras que se van a dañar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces podemos tener las fibras largas, las fibras pequeñas, podemos tener afección de los nervios motores, por ejemplo, y esto va a depender también de cómo se exprese la sintomatología de su paciente. Entonces, pues prácticamente todos van a tener pérdida de la sensibilidad que vaya paulatina. Sin embargo, vean cómo la de la fibra larga, que es la más frecuente, por mucho la más frecuente, la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal. Entonces, ¿cómo vamos a tener una pérdida importante de la sensibilidad que vaya tanto al tacto y a la vibración? Y cómo durante su progresión vamos a presentar dolor, disminución de los reflejos osteomusculares y pues también déficit motor que va a ir en progresión, ¿no? Entonces, así dependiendo de cada una de las características de nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es un poco de lo mismo, ¿verdad? Tenemos hiperglucemia, se van a producir mayor sorbitol, mayor fructuosa, va a activar la vía de las exosaminas, van a favorecer la producción de productos de la glicosilación avanzada, radicales libres y, bueno, daño a nivel endotelial. Entonces aquí les pongo, bueno, así como se daña a nivel de cristalino, pues también en las neuronas, pues las células de Schwann son las que van a estar principalmente lo mismo, ¿verdad? Entonces hay un daño osmótico principal, principalmente por aumento de los radicales libres, y esta lesión, si es focal, pues entonces va a desencadenar en una mononeuropatía, y si es difusa, va a desembocar en una polineuropatía o en alteraciones autonómicas. Muy bien, ahora hablando específicamente de las afecciones a nivel focal, pues podemos tener parálisis de algún nervio como tal, ¿no? Que puede ser motor o sensitivo. En este caso, como ya habíamos quedado, ¿verdad? Pues tenemos con más frecuencia la parálisis del sexto par, pero también está la parálisis del tercero o cuarto par, y así llegan urgencias, empiezan a haber doble, llegan urgencias, ven que tiene parálisis de los oculomotores, le hacemos un Testrostix y, ¿no? Tiene diabetes, tiene paciente se conoce con diabetes. Esto llega a ser a cierto punto frecuente. Muy bien, también tenemos una neuropatía por atrapamiento, en este caso segmento del carpo, ¿ok? O alguna neuropatía del nervio radial, genital, peroneo o femorocutáneo, o datos de radiculopatía troncal o torácica, ¿no? Entonces puede producir un dolor agudo, que sea quemante, de preferencia nocturno, perdón, con ya sea hiperestesia o disestesia, dependiendo del tiempo de evolución, ¿ok? Y aquí, pues, bueno, en este caso, como es una radiculopatía, pues seguirá el tratamiento de un dermatoma específico, ¿ok? De uno o varios dermatomas específicos, dependiendo de dónde se estén localizando. Y en algunos pacientes esto pasa, ¿verdad? Está bien controlado, de pronto empieza con estos dolores o con algunas alteraciones autonómicas, le toma su glicosilada, resulta que está alta, mejora el control glucémico y estas afecciones se logran controlar también. Es importante tenerlo presente. Ahora, en cuanto a las difusas, pues tenemos la polineuropatía simétrica distal, que les dijimos que era la más frecuente, ¿verdad? Tiene esta distribución característica que se encuentra en calcetín,
Se va a caracterizar dependiendo del tipo de evolución, pues por aperplexia principalmente, hipotonía, alteraciones sensitivas, al principio puede ser con hipoestesias, posteriormente va a ser con hiperalgesias, alteraciones en la sensibilidad, tanto para el tacto como para la temperatura y la vibración, y pues y esta es un poco más clara, que sería la amiotrófica diabética o neuropatía multimotora proximal. Esto suele presentarse en población mayor, es de un curso subagudo y es un dolor como quemante en la cara anterolateral del muslo, cadera y glúteos, y bueno, pierden la fuerza. A veces se confunde con tal vez con una radiculopatía o con problemas a nivel de osteoporosis de cadera. Muy bien. Ahora, igual, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues principalmente haciendo nuestras pruebas de tamizaje, ¿verdad? Entonces, ya quedamos. En las personas con diabetes mellitus tipo 1, pues usualmente se recomienda a los 5 años del diagnóstico y de ahí con manual. Y en la población con diabetes mellitus 2 sería al momento del diagnóstico y posteriormente evaluaciones cada año, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues principalmente interrogando de manera dirigida. La sintomatología asociada, ¿no? Entonces tenemos, cuando son datos principalmente positivos, que en este caso es, por ejemplo, parestesias, dolor, principalmente van a ser datos tempranos, y cuando son negativos, principalmente van a ser datos tardíos. Muy bien, sería pues alteración en la sensibilidad, parestesias, debilidad, hiporreflexia, atrofia, fasciculaciones incluso. Teniendo en cuenta que la neuropatía sensitivo-motora distal es la más frecuente, entonces aquí lo que vamos a hacer es la evaluación del monofilamento. Entonces es un filamento que nos va a dar una presión que vaya de aproximadamente 10 gramos, ¿verdad? Y vamos a hacer este estímulo, ¿verdad? En donde el filamento tiene que doblarse para asegurarnos que estemos haciendo la presión correcta en 10 puntos específicos, que va a ser en la región del primero, tercero y quinto dedo, en la base del primero, tercero y quinto dedo también, en la región media del pie, que va a ser tanto medio como distal, en la región plantar, distal, y en la región del dorso del pie, entre el primer y segundo dedo del pie. Entonces, vamos a hacer estos pequeños estímulos con la presión del filamento y pues el paciente nos tendrá que referir si tiene esta sensibilidad. Usualmente hay que mostrarle al paciente que alguna otra región del cuerpo más o menos no se va sintiendo. Hay que tratar de evitar zonas callosas, por ejemplo, para que no nos puedan tener la prueba. Y bueno, usualmente cuando hay más o igual a 4 puntos en donde su paciente no sienta el estímulo, entonces pues nos hará sospechar que el paciente pueda tener la tendinitis diabética. Bien, aquí vamos a explorar pues realmente la sensibilidad del tacto, también vamos a explorar la vibración, y esto lo vamos a utilizar con un diapasón, ¿verdad? Entonces vamos a colocar este diapasón en la prominencia del primer dedo del pie, y este diapasón tiene que tener esta característica, es decir, de 28 Hz. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a revisar? Pues la presencia de los retentos osteotendinosos, y en todo caso, pues la sensibilidad que tenga nuestro paciente, dependiendo del dermatoma que nos esté refiriendo que pueda estar alterado. Bien, en todo caso, si la presencia de la sintomatología es dolor, entonces tendríamos que evaluar el grado de dolor, y esto usualmente pues, es una evaluación subjetiva, pero para eso utilizamos la escala visual análoga. Muy bien, aquí les pongo entonces, cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes, cuál es, digamos, el porcentaje de diagnóstico que tenemos, si hacemos examinación neurológica, si hacemos estudios autonómicos o si hacemos estudios de conducción. Bueno, pues podemos ver que por mucho la mayoría los estudios de conducción nerviosa nos van a dar el mayor porcentaje de detección en nuestros pacientes versus pues, la evaluación que tenemos. Muy bien, pues bueno, aquí el punto es, dependiendo de la sintomatología y de la expresión física, pues cómo vamos a hacer el abordaje del estudio que vamos a solicitar.
Pero bueno, pues usualmente solemos solicitar velocidades de conducción nerviosa. Aquí podemos clasificar a las lesiones en dos tipos, que sean axonales. Tenemos un daño más axonal, y cuando tenemos ya sea aumento de la velocidad de conducción nerviosa o aumento de la latencia, pues entonces sería una lesión de tipo desmineralizante. ¿Okay? Bien. Ok, y ahora en cuanto al tratamiento, pues principalmente va a ser controlar la sintomatología, que en este caso es con el uso de algunos medicamentos como los gabapentinoides, ya sea pregabalina o gabapentina. Pues la dosis estándar van a ser 75 miligramos una vez al día, y esto va a ser titular dependiendo de las características de los pacientes. Es una población geriátrica, usualmente suele empezar con dosis más bajitas para tratar de evitar efectos adversos. Si está muy sintomático, a veces requerimos dosis un poco mayores. Ahí se tendrá que ir titulando paulatinamente para favorecer una buena efectividad, pero sobre todo una buena tolerabilidad de los efectos adversos. Como segunda línea tenemos inhibidores de la recaptura de serotonina, como son duloxetina, venlafaxina, que son los que tienen mayor evidencia en cuanto al manejo de la sintomatología. Como tercera línea nos vamos a los antidepresivos tricíclicos, específicamente el metilfenidina tiene el mejor perfil. Y si no, ya podemos usar fármacos de cuarta línea, como puede ser carbamazepina, ácido valproico, por ejemplo, e incluso algunas pomadas con algunos capsaicina y demás, que también nos pueden ayudar a mejorar la sintomatología. Y bueno, pues aquí principalmente hay que tratar de evitar que el paciente pueda tener alguna otra complicación, específicamente pie diabético, ¿verdad? Entonces, al paciente hay que instruirle bien cómo tiene que ser el cuidado de su pie, tenerlo humectado, tratar de asegurarse de que tenga un buen secado de pies, lavado diario, utilizar algunos calzados que no sean tan duros, por ejemplo, calcetines que sean de algodón, que no tengan posturas que los puedan lastimar, un corte recto de las uñas, ¿verdad? Y bueno, pues revisar diario si no tiene alguna una ampullita o algo ahí que nos haga pensar que pueda tener alguna lesión en algunos pies. Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos ahora a las complicaciones macrovasculares. ¿Algunas dudas aquí? ¿No? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a las complicaciones macrovasculares. Entonces, pues ya quedamos, ¿no? Ya nos fuimos primero a los vasos sanguíneos pequeños y ahora nos vamos a ir a los vasos sanguíneos grandes del cuerpo. Específicamente los vasos sanguíneos que van a dar irrigación principalmente al corazón, cerebro y extremidades van a ser los primeros principales órganos de choque de estas complicaciones, ¿ok? Igualmente, ¿cuáles van a ser los principales factores de riesgo asociados? Glucosa elevada, tiempo prolongado de diagnóstico, obesidad, y en este caso otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y dislipidemia intestinal, ¿ok? Muy bien, entonces es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes. Ahora, siempre yo le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Cuando ustedes identifiquen en sus pacientes, vean una persona que se infartó y no tenga diabetes, márquenme porque hay que buscarle algo más, ¿verdad? Así de importante es este factor de riesgo para tener diferentes cardiovasculares mayores. Entonces, en este caso, por ejemplo, en cuanto a EBC, miren cómo puede aumentar del 150 al 400% el riesgo de tener estas complicaciones, en este caso EBC. Y bueno, la arteria periférica se puede incrementar el riesgo entre el 7 al 21%. O sea, sí es un factor de riesgo importante. Bien, entonces, en cuanto a la fisiopatología, un poquito quedamos lo mismo, el mismo daño a nivel endotelial, principalmente por el incremento en la producción de radicales libres, disminución del óxido nítrico, y bueno, pues va a favorecer la oxidación de estas partículas de LDL, formando la placa aterosclerótica y bueno, la inflamación de los macrófagos. Muy bien, un poquito lo mismo. Y pues vamos a la cardiopatía isquémica. Entonces, esta se incrementa de 2 a 5 veces más el riesgo de tener esta enfermedad cardiovascular.
Pues puede ser desde indolora, ¿verdad? A tener una angina principalmente de esfuerzo o una angina pues prácticamente inestable o incluso falla cardíaca. Pues aquí la idea es tratar de prevenir que contenga cualquier evento cardiovascular. Para eso, afortunadamente, tenemos varias medidas y, bueno, pruebas de tamizaje, ¿ok? Y bueno, dentro de la prevención y también del tratamiento, pues la importancia es tratar de evitar y quitar cualquier factor de riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente adicional a diabetes. Entonces, un buen control glucémico, que no fume, que no baje de peso, que la glucosa controlada, que hace un parálisis. Muy bien. Ahora, en cuanto al EBC, pues va a ser un síntoma clínico que se va a caracterizar por un déficit neurológico focal y agudo, ¿ok? Esto quiere decir que tiene menos de 24 horas de aparición sin tener alguna otra causa identificable, ¿ok? Entonces es un déficit neurológico focal agudo. Esa es la característica principal. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, igual, la diabetes tipo 1 y tipo 2 van a incrementar por mucho el riesgo. De la gran mayoría de los eventos vasculares cerebrales de los pacientes con diabetes van a ser principalmente isquémicos, pues prácticamente en el 80-85% de los casos, y en una menor proporción van a ser hemorragias cerebrales. ¿Ok? Y bueno, de las personas que llegan a un servicio de urgencias por un evento cardiovascular, aproximadamente el 30% de ellos van a tener diagnóstico previo de diabetes o independientemente del ingreso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a tener una placa ateromatosa que se va a inflamar, se va a desprender, se va a trombosar. Y tenemos también algunas otras formas de afección cerebrovascular, como puede ser la presencia de algunos aneurismas, tanto a nivel cerebral como a nivel abdominal. ¿Okay? Perfecto. Muy bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Esto va a depender del sitio de afección que tengamos y qué tan grande es la afección y si es isquémico o si es hemorrágico. Pero bueno, de manera general, pues es un paciente que a lo mejor puede tener pérdida de la fuerza, por ejemplo, de la cara, de la mano, de las extremidades inferiores, alteraciones para hablar, alteraciones visuales, hablando de, por ejemplo, afección principalmente a ojo, alteraciones del equilibrio, cuando hablamos de afección principalmente a nivel occipital, confusión, desorientación también, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo que tenemos que hacer de forma aguda, pues van a ser estudios de imagen cerebral, que puede ser desde una tomografía o incluso resonancia magnética, ¿no? Entonces, en este caso, nada más les pongo un ejemplo de un EBC, por ejemplo, que en este caso va a ser isquémico y que es de forma temprana, ¿no? Y bueno, en este caso, aquí tenemos un poquito de edema en la región occipital con una resonancia. Y bueno, pues el tratamiento es en agudo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si el paciente llega en tiempo de ventana, pues que el paciente sea candidato a que se pueda hacer alguna trombolisis o que se pueda hacer alguna terapia endovascular si es que llega al tiempo correcto. Y de ahí, pues realmente el tratamiento que sería vía de forma crónica, la prevención secundaria, pues es dar pues antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como puede ser aspirina, clopidogrel. En algunos pacientes en particular se requerirá o no la presencia de anticoagulantes. Por supuesto que un adecuado control glucémico, presión arterial, hipolipemia y demás. ¿Okay? Muy bien, y en cuanto a la arteropatía periférica, pues bueno, igual va a ser un síndrome, igualmente aquí puede ser agudo o crónico, que se va a caracterizar por un flujo insuficiente a alguna de las extremidades y que nos va a condicionar claudicación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la arteropatía periférica va a ser 3 veces más prevalente en la población con diabetes que en la población general y se ha estimado que por cada 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, aumenta un 28% la presencia de la arteria periférica. ¿Okay? Y bueno, se dice que en los pacientes que llegan por enfermedad arterial periférica, pues bueno, la diabetes está presente tanto en el 12 como en el 20% de estos pacientes.
Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a tener alguna afección que, dependiendo de qué tan crítica, ¿no?, sea esta lesión a nivel arterial. Puede ser a nivel funcional, que quiere decir que cuando el paciente requiere un incremento en la demanda de flujo a nivel de miembros inferiores, pues entonces va a tener la sintomatología. ¿Qué quiere decir? Que entonces el paciente tiene sintomatología cuando hace ejercicio, cuando aumentamos la demanda. Eso se llama claudicación intermitente y eso quiere decir que cuando está en reposo, pues no tiene sintomatología. O la lesión, que esto ya depende de lo crítico que pueda ser, ¿verdad? Entonces pueden tener un déficit en reposo y aquí va a tener presencia de dolores frecuentes y ya podemos ver incluso algunos signos de lesiones tróficas a nivel de las extremidades, una hipertrofia muscular importante. ¿Okay? Muy bien. Pues sí, y junto con la neuropatía, pues esto puede incrementar mucho el riesgo de que podamos tener alguna amputación en estos pacientes. Muy bien, entonces pues va a ser principalmente una dolor, claudicación que va a incrementar con la actividad física y esto va a ir progresando paulatinamente hasta que pues se presente en reposo, ¿no? Principalmente aquí podemos ver en algunos estudios de imagen, que podemos ver incluso algunas radiografías que se piden por otra causa, porque no es un estudio de metanizaje, pues que podemos ver mucha calcificación a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, pues en cuanto a la sintomatología, la claudicación intermitente, ¿ok? Que ya tengamos antecedente de que nuestro paciente tenga algunas ulceraciones, nosotros palpemos los pulsos y ya reducción de los pulsos, o incluso pues hacemos el índice tobillo-brazo, y dependiendo de la relación que tengamos, sobre todo específicamente si el tenor valor a punto 9, pues entonces vamos a pensar que esto es alterado. Muy bien, ahora vamos a tener, una vez que ya lo hayamos sospechado, pues entonces tenemos que derivarlo para que se hagan algunos estudios pues de certeza para confirmar el diagnóstico. Y esto pues vamos a hacer ultrasonido Doppler, que pues es el primer estudio de elección que tendríamos que hacer para sospecharlo, ¿no? Y en todo caso, que con esto tengamos el diagnóstico o tengamos dudas, pues entonces haríamos un confirmatorio, que sería el gol estándar, que sería la angiotomografía computable multicorte, y bueno, pues aquí vamos a clasificar a nuestro paciente. Bien. Ahora, pues en el tratamiento que vamos a hacer, medidas higiénico-dietéticas, que en este caso es sí que mantenga, perdón, la movilización de las extremidades. Prácticamente les decimos, bueno, si usted camina 200 metros y empieza a claudicar, pues vamos a llegar a los 200 metros y un poquitito más, y luego se reserva un poco para que favorezcamos siempre que tengamos sanguíneo. Pues lo mismo que ya comentamos, adecuado control glucémico, control de la presión, control de la dislipidemia. Ahí tenemos que dar inhibidores de la conversión de acetilcolina, y pentoxifilina tiene de pronto alguna utilidad. Por ahí creo que alguien... Sí, doctora, ¿qué opinión le merece el uso de la sulodexida, perdón, los únicos ensayos que hay, o más bien los únicos estudios que hay acerca de este medicamento, pues son acerca de la distancia libre de dolor al caminar, la mejoría de Sí, es un poco elevado el costo, pero pues empíricamente parece tener buenos resultados. Aquí también otra de mis preguntas sería, ¿por cuánto tiempo? Los estudios se quedan hasta 90 días. No sé, si me pudiera hablar un poco más de este medicamento. sí, realmente aquí es más bien control sintomático, porque realmente que mejora el flujo sanguíneo, que disminuye el riesgo de amputación, etcétera, realmente no se ha visto que tenga efectividad. Se puede dar únicamente como control sintomático, y aquí pues realmente es sin suspender, ¿no?, la indicación. Y versus la pentoxifilina, sobre todo por el costo. Es mejor la sulodexida, tiene Oh, mejor. ok, gracias. Muy bien, entonces, bueno, pues en cuanto al tratamiento, pues ya quedamos que es prevenir todos los factores de riesgo, ¿verdad? Si se alcanza a identificar, pues en este caso si hay alguna lesión, pues tenemos que hacer una angioplastía.
o en todo caso, pues una revascularización. Ahí tendríamos que ver que, pues, si se detecta en un tiempo adecuado y se refiere en un tiempo adecuado al paciente, pues podemos ayudarle a que tenga un mejor pronóstico, ¿no? Y bueno, pues estar revisando de manera periódica, y aquí es en cada consulta, revisión de pies en el paciente para tratar de identificar que no haya su siguiente complicación, que sería pues, la presencia de un pie diabético. Muy bien, ahora específicamente en el control, que sería en este caso lo del primer nivel, que sería lo que nosotros tengamos como paciente, pues sería que tenemos uno de nuestros pilares, ¿verdad? Entonces sería siempre, ya quedamos, protección cardiovascular y renal, control de lípidos, de la presión y control glucémico. Eso es lo principal. Entonces lo primero que tenemos que evaluar, pues es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y entonces, bueno, esto lo vamos a, esta es, digamos, la forma en la que los vamos a clasificar, y este es riesgo en pacientes con diabetes, ¿ok? Entonces, podemos ver cómo, pues, los pacientes con diabetes, prácticamente todos los pacientes con diabetes van a tener un riesgo moderado, prácticamente, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros hacemos este score, pues que tengan riesgo que vaya de 5 a 10 años sería un riesgo moderado, ¿ok? Si el riesgo cardiovascular va de 10 a 20 sería un riesgo alto, y un riesgo muy, muy alto es cuando estamos por arriba del 20%. O que ya hayamos tenido algún evento cardiovascular ya establecido, ¿ok? Entonces aquí sería, pues incluso en algunos pacientes, prevención primaria, pero eso es muy alto, o prevención secundaria si ya tuvieron algún evento cardiovascular, ¿ok? Porque es importante, porque dependiendo de eso va a ser nuestro objetivo del tratamiento o la intensidad del tratamiento que vamos a dar. Que puede ser, por ejemplo, para personas que tengan diabetes y tengan un riesgo moderado, ya quedamos que no hay riesgo bajo en diabetes, ¿verdad? Entonces, pues aquí el colesterol LDL tendría que estar por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. Si nuestro riesgo es alto, entonces tenemos que bajarlo por debajo de 60 miligramos sobre decilitro. Y si tenemos un riesgo muy, muy alto, pues entonces el colesterol LDL de nuestro paciente tendrá que estar por debajo de 55 miligramos sobre decilitro. Esto es importante. De parte es una recomendación clase 1, o sea, es una recomendación con evidencia que lo soporte. ¿Sí? Ok, bueno, respecto al uso de las estatinas, ¿usted considera que todas las personas con diabetes deben iniciar estatina a partir de los 40 años o se individualiza según el riesgo cardiovascular? Esto porque pues la ADA y la AJA dice que a todos los pacientes mayores de 40 con diabetes, y la norma oficial, la 037, dice que pues se individualiza según el riesgo cardiovascular. No, o sea, realmente el tener diagnóstico, o sea, podemos con nosotros controlar el riesgo cardiovascular de una persona, a lo mejor que no tenga diabetes, ¿verdad? Y eso va a depender mucho del riesgo, ¿sí? Pero una persona con diagnóstico de diabetes tiene el riesgo cardiovascular aumentado, ¿no? Por ahí, pues creo que les comenté un poquito. El que una persona se infarte, tenga un EBC y no tenga diabetes, eso no es lo más común que van a ver. Sí lo van a ver, pero no es lo más común. Es decir, diabetes es uno de los riesgos más importantes para tener cualquier de estas complicaciones. Entonces, prácticamente no existe persona con diabetes que tenga riesgo bajo. Entonces, la respuesta es, requieren tratamiento todos los pacientes. Así con es. estatinas, y se empieza con intensidad leve. Depende del riesgo. Aquí sí, Ajá. por ejemplo, ¿no? Okay. Si es un riesgo moderado, pues entonces a lo mejor llegas a menos de 100. Y de manera indefinida por los efectos pleiotrópicos, supongo, ¿no? Correcto, totalmente. Okay. Entonces, sería tal vez un paciente que tenga, por ejemplo, ¿no? No sé, 2 o 3 años de diagnóstico, que a lo mejor no sea tan grande en edad, por ejemplo, que no fume, ya te vas perfilando un poquito para acá, ¿verdad? Pero si tienes un paciente ya tan solo con que fume y diabetes, ya te prometo que este riesgo te va a salir más alto, ¿verdad? Y entonces aquí ya tienes que ser más estricto, porque sí impacta en el pronóstico. Y ya, paciente con riesgo alto, pues ya hay que darle estatina de alta potencia porque tenemos que llegar a menos de 55. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, usualmente cuando tenemos población con diabetes que tiene menor a 10 años, lo podemos dejar inmoderado, pero ya una persona que tiene diabetes por más de 10 años, ya prácticamente se va a diabetes. Bien, ahora, independientemente del manejo que ya quedamos, manejo de la presión, manejo del control lipídico y el control glucémico, específicamente para el control glucémico, pues aquí podemos ver, ¿verdad?
Si nosotros tenemos a una población que tiene riesgo cardiovascular elevado o tiene ya algún evento cardiovascular, entonces, en cuanto a los fármacos que vamos a elegir para su tratamiento subsiguiente, pues van a ser de primera elección los análogos de GLP-1 o análogos duales y o los inhibidores de CGLT2, ¿ok? Porque son los que tienen mayor evidencia científica que disminuyen el riesgo, además de lo que ya comentamos, ¿ok? Y aquí, dependiendo, si no hemos logrado el control con la suma con uno de esos o la suma de estos dos, entonces podemos agregar en este caso pioglitazona, que nos va a ayudar todavía a tener cierto efecto en la protección cardiovascular. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros evaluaremos el riesgo global en estos pacientes. Por supuesto, siempre vamos en el tratamiento a incluir los factores del estilo de vida, ya que damos lo que vamos a controlar, ¿verdad? Y vamos a buscar que no tengamos alguna otra complicación, como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección reducida, que tenga alguna arritmia como fibrilación. Los resultados de algunos estudios con fármacos, específicamente estos estudios están hechos con medicamentos que son inhibidores de CGLT2, ¿ok? Y cómo vamos a tener efectividad en reducción de eventos cardiovasculares. Entonces podemos ver, por ejemplo, inmortalidad por todas las causas. Entonces podemos ver, en este caso, en estos estudios, que son, por ejemplo, para la empaglifosina, canaglifosina, como los resultados prácticamente favorecen el empleo del tratamiento. Por eso son los estudios, perdón, los medicamentos ideales en esta población con riesgo cardiovascular elevado, ¿ok? E incluso es por mortalidad por todas las causas y esta es por eventos cardiovasculares mayores. Entonces podemos ver cómo sí hay una reducción significativa en cuanto a las personas que tienen tratamiento con inhibidores de CGLT2. Aquí les pongo también los resultados de los ensayos clínicos que se han hecho, pero estos son con análogos agonistas del receptor de GLP-1, ¿ok? Entonces aquí tenemos los ensayos que se hicieron, por ejemplo, aquí son eventos cardíacos graves, eventos cardiovasculares graves, para muerte cardiovascular, para infarto al miocardio y para EBC, ¿ok? Y entonces podemos ver que prácticamente en cada uno de estos grupos de eventos cardiovasculares, el tratamiento con análogos de GLP-1 mejora el perfil con el uso de estos fármacos. Por esto es una recomendación que los estudios. Muy bien, y entonces, en cuanto a pie diabético, bueno, pues esto sería prácticamente una conclusión de la particular, pues un daño tanto en las funciones tóxicas, ¿no?, de la hiperglucemia, tanto como por las lesiones neuropláticas como por las lesiones microvasculares, las cajas vasculares, de cuentas. Entonces va a haber isquemia, o sea, tiene que ser una extremidad susceptible, ¿ok?, que pues ante el menor reumatismo pues se va a producir una lesión tisular y pues la presencia de epilepsia. Pequeñas cositas como que roce mucho el zapato, hay una postura de calcetín. Entonces es importante que cuando nosotros ya hayamos identificado el dato de neuropatía o arteriopatía periférica, pues vayamos siempre en busca de que no tengamos alguna lesión, porque pues bueno, esta es una de las principales causas que nos llevan a la lesión. ¿Okay? Entonces, pues como les comentaba, ¿no? Entonces es medio isquémico y neuropático, con algún desencadenante que puede ser un traumatismo, ¿no?, que les va a favorecer la respuesta de una presencia inflamatoria, por supuesto que unos datos de infección, y entonces, bueno, pues hay una neuropatía genética. Aquí vamos a tener diferentes clasificaciones dependiendo del grado de profundidad de afección, pero pues podemos tener, por ejemplo, un grado 1, en donde son úlceras superficiales, en donde solo va a haber pues lesión principalmente a nivel de la piel. En el grado 2, donde ya vamos a tener alteraciones un poquito en la grasa, pero pues todavía se respetan lo que son ligamentos.
y aquí puede estar incluso infectada. Entonces, en la grado 3, pues ya hay datos de afección, ya podemos afectar ligamentos, ya podemos afectar incluso hueso, y en la 4, pues ya llega necrosis importante de los tejidos, y en la 5, pues ya prácticamente está afectado y ya hay datos sistémicos de respuesta inflamatoria, ¿no? Muy bien, tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Texas. Aquí lo clasifica en grado 0, 1, 2 y 3, y en diferentes estadios, que es A, B, C y D, ¿ok? Dependiendo si, pues tenemos, digamos, la profundidad en cuanto a la úlcera, si tenemos algunos datos de infección o no, si tenemos afecciones isquémicas o no, o incluso las dos, ¿no? Isquémicas e infecciosas. Muy bien, entonces, pues idealmente las afecciones que sean en grado 1 y grado 2 tendríamos que valorar, pues usualmente ahí pedimos algún estudio radiográfico para ver si justamente no hay lesión principalmente a nivel de hueso que nos pueda afectar algún dato de osteomelitis. Por supuesto que hay que revisar pulsos, tenemos que revisar cómo está la vasculatura. Ya en los grados 3, 4 y 5, pues usualmente aquí ya se recomienda pues manejo hospitalario, ¿verdad? Usualmente hay que hacer algún internamiento, algún lavado quirúrgico. Por supuesto que ya vamos a requerir antibióticos que pueden ser incluso intravenosos, hacer estudios para ver justamente cómo está la vasculatura y ver si puede ser tratamiento quirúrgico, o en todo caso, si esto no es así, por el riesgo de la vida del paciente, pues entonces realizar la amputación, ¿no? Muy bien, y bueno, pues parte del tratamiento, tanto en la forma aguda, pero también en la forma crónica para el desenlace que sea, pues también se utilizan los gamma-pentinoides principalmente para el dolor. ¿Okay? Entonces, en las primeras fases, que a lo mejor serían las que más podamos ver nosotros en consulta, pues va a ser tratar de evitar esos datos de hiperkeratosis o grietas en los pies, principalmente con humectantes. En algunos casos se recomienda, cuando está muy calloso el pie, utilizar algunas de estas cremas que tienen, por ejemplo, ácido salicílico, urea, por ejemplo, para tratar de que no sea muy callosa. Correcto lavado de pies, secado, humectación. Bueno, tratar de que utilicen algunas plantillas para que no tengan posiciones viciosas en los pies que le puedan favorecer igual que tenga alguna lesión. Si tenemos pulseras superficiales, pues alguna vigilancia estrecha, por supuesto. Pues ahí se requiere antibióticos, se requiere alguna solución antiséptica, está bien. Y si ya es más profunda, pues entonces ahí dependerá, ¿verdad?, del grado, pero usualmente requerimos antibióticos, antiinflamatorios y hacer estudios más de extensión para ver más una radiografía, angiografía, para ver cuál va a ser la posibilidad del tratamiento. Y pues listo. ¿Cómo vamos, doctores? Parece que bien. Doctor Wizard, por favor. Yo tengo una pregunta, bueno, desde atrás, de la neuropatía diabética, en cuanto al diapasón, ¿solo se usa ese o se pueden usar los graduados para ver en dónde si es mínimo lo que tiene o solo es el diapasón general? Bueno, realmente la curva del diapasón, que sí tiene que ser el de 128 Hz, que es el que está ya estandarizado, ¿verdad? Digamos, va a ser una prueba escanizaje, ¿sí? Siempre yo lo digo, es pues, si hacemos tamizaje para diabetes, es como un Dextrofix, ¿no? Entonces nos da la sospecha, pero realmente para el diagnóstico como tal, pues tendríamos que hacer específicamente estudios de conducción nerviosa. Ok, gracias. No, Thompson es para el tendón de Aquiles. Perfecto, muy bien. Pues a ver, yo les puse aquí algunos casos clínicos. Muy bien, ¿quién me quiere ayudar a leer este caso clínico? Doctor Eduardo, Nochebuena. Por favor. Pues a ver si puedo leer. Ando con la garganta irritada. No se preocupe, aquí le escuchamos. A ver. Caso clínico 3, motivo de consulta, control glucémico.
hombre de 57 años, empleado federal, soltero, trabaja en un mercado, de tipo social, sedentarismo, diabetes mellitus 2 de 15 años de evolución, con hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución, medicamentos actuales, insulina humana, 72, 25 y 20 unidades, 6 unidades, el último ajuste más difenipino, 50, 20 miligramos, cada 24 horas, Centrum cada 24 horas, protocolo de ACE cada 24 horas, posoperado de catarata de ambos ojos hace 10 años, prostatectomía hace 2 años por hiperplasia prostática benigna, desde hace 3 meses con malestar general, astenia y adinamia, edema periorbitario y de miembros inferiores, blando, blanco y de predominio matutino, al interrogatorio dirigido poliuria, polidipsia y polifagia. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de este caso? ¿Qué se sospecha? ¿Qué datos les llaman la atención? Bueno, yo nada más que está teniendo datos de poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué quiere decir? Pues que no está teniendo un adecuado control glucémico. Sí. Entonces, aparte con los datos que mencionó, bueno, pues ahí tenemos un factor de riesgo que ya tiene más de 15 años de evolución. Exacto, ¿no? Tenemos aquí en este paciente, es el paciente típico en el que tenemos que buscar todos los factores de riesgo que aparte los tiene, ¿verdad? Es hombre, tiene 57 años, afortunadamente no fuma, pero tiene diabetes de larga evolución y con uso de insulina y aparentemente descontrolado, ¿verdad? Porque tiene polis, tiene datos de glucotoxicidad. Y además con hipertensión. Y miren cómo en el manejo antihipertensivo tiene atenolol y nifedipino, ¿verdad? Entonces, ahí también me llama la atención eso. Tiene su aspirina Protec, ahí no sabemos por qué se la tiene indicada, pero además ya tiene catarata, ¿verdad? Desde hace 10 años en ambos ojos. Entonces tiene ahí como varios factores ahí que se hace sospechar que puede tener alguna complicación, de que hay que analizarle prácticamente de todo, ¿no? Y bueno, que tiene 3 meses con algunos síntomas que nos llaman la atención, que es astenia, adinamia, pero sobre todo edema periorbitario y de miembros inferiores, ¿no? Entonces esto como que empiezas a sospechar en que este paciente puede estar presentando complicaciones. Ahí parecería, ya vamos a ver que nos salen los citados, pero pues tiene riesgo de todo, ¿no? Muy bien. Aquí en la exploración física, él tiene un peso de 77 kilos, mide 1,63 y mide la presión, ¿verdad? 180/80. Tiene acantos en cuello, codos y rodillas, cardiopulmonar, no vimos mayores alteraciones, pero sí tiene edema en miembros inferiores. Ok. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer esta otra diapositiva? Doctora Mariela, por favor. Ok, tiene glucosa de 312 miligramos por decilitro, BUN de 42.6, creatinina de 3.25, ácido úrico de 7.3, una hemoglobina glicosilada de 12%, colesterol total de 182, triglicéridos 250, HDL de 20, LDL de 120 y tasa de filtración glomerular de 23. Perfecto, muy bien. Entonces, pues podemos ver que este paciente, sí, ¿verdad? Como lo sospechábamos, un muy mal control glucémico. O sea, tiene la glucosa de 312 y la hemoglobina glicosilada en 12. Malo pronóstico, ¿verdad? Tenemos el colesterol, pues al menos el total está dentro de metas, pero miren el LDL, ¿verdad? Al menos ya nada más viendo sus antecedentes, ya vemos que este tendría que estar por debajo de 55, ya nada más debe visualizarlo, ¿ok? Y sobre todo que la creatinina, pues
está elevada, ¿verdad? Tenemos 3.25 miligramos por decilitro y calculándolo con alguna fórmula de estas, pues llegamos a un ratio de 23 mililitros minutos. Es decir, está reducida la tasa de filtrado glomerular. Muy bien. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué estadio podríamos poner esta enfermedad renal crónica en este paciente? Quedamos que la tasa estaba en 23 mililitros. En 4. Exacto. Así es. Muy bien. Y vamos a ver, entonces nuestro paciente estaba en tratamiento, vamos a recordar, estaba en tratamiento para diabetes específicamente con insulina, aquí 75-25, que es una insulina combinada, ¿verdad? Intermedia con rápida, 26 unidades al día, y es prácticamente lo único que tenía. Teniendo en cuenta que tiene enfermedad renal crónica asociada a diabetes, entonces, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento que utilizaríamos en este paciente? ¿Quién me quiere responder? La B, insulina en combinación con SGLT2. Exactamente, así es, ¿no? Porque en este caso, ya que la tasa de filtrado glomerular está disminuida, pues evidentemente ya sería una contraindicación para el uso de metformina, ¿no? Entonces, las opciones con metformina realmente tendrían que suspenderse, ¿no? Entonces, digamos, esta respuesta, la A, en monoterapia, pues no estaría, y la B no estaría. Aquí la combinación, o bueno, más bien las opciones sería si lo utilizamos en combinación con inhibidores de GLT2, bueno, y se tiene metformina, pues no, prácticamente es esta, ¿verdad? Entonces utilizaríamos insulina, muy bien, y tiene incluso criterios de insulinización, ¿no? Tiene glucosas por arriba de 300 y hemoglobina glucosilada en 12, más síntomas de hipoglucemia. Entonces aquí tendríamos que revisar a nuestro paciente, uno, si se coloca la insulina o no, cómo la guarda, ¿verdad? Si la tiene bien almacenada, su técnica de insulinización también, si no está caduca, por ejemplo, también tendríamos que volver a valorar la técnica de insulinización. Y pues sí, en este caso la combinación sería con un inhibidor de SGLT2. Así es. Muy bien. ¿Cuál sería la meta al que nosotros llevaríamos a este paciente? ¿Qué les parece? 8%. Pues yo me iría tal vez a un 7%, porque todavía es un hombre joven, que es funcional, sí tiene cierto riesgo de hipoglucemia, ciertamente, pero yo creo que todavía no está tan limitado, ¿no? O sea, todavía no está en la parte como para diálisis, que eso afectaría mucho más su pronóstico, y más bien lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a eso, ¿no? Entonces, yo lo dejaría en 7, ¿no? Como su meta para hemoglobina. Aunque sí entiendo por qué me dijeron que 8, ¿no? Y eso por las complicaciones que ya tiene. Muy bien. Ok, bueno, esto ya se las dije, ¿no? Ahí tenemos que ver su factor de riesgo, pero ya con más de 10 años, hombre, 57 años, ¿verdad? Ya. Prácticamente, pues él tiene un peso cardiovascular muy alto. Y entonces con él, nuestro LDL tendría que ser menor a 55. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Pues vamos con este segundo caso clínico, ¿les parece? Sí. Sí, doctora. Doctor David Loaiza, si me ayuda a leerlo, por favor. O doctora Mariana. Ok. Motivo de consulta, alteraciones visuales. ¿Qué dice? Ficha de identificación. Sí, perdón. MFP, mujer de 64 años, psicóloga casada, antecedentes personales no patológicos, tabaquismo y etilismo negados, sedentarismo, antecedentes personales patológicos, diabetes tipo 2 desde 1995, hipertensa desde el 99, medicamentos actuales, metformina, linagliptina 850/50 miligramos cada 12 horas. Canaglifosina, 300 miligramos cada 24 horas, losartán 50 miligramos cada 12 horas. Refiere presentar desde hace 2 semanas pérdida de la agudeza visual en el ojo izquierdo.
manifestada como visión borrosa acompañada de hilos oscuros. La paciente presenta mal control metabólico, objetivando con una hemoglobina glicada de 10%. Igual, ¿verdad? Tenemos diabetes de mucho tiempo de evolución. Ella nos dice que tiene igual control glucémico y además tiene algunos síntomas visuales. Ok. Perfecto. Muy bien, pues le hicimos su tomografía ocular, ¿verdad? Y entonces esto fue lo que observamos. Entonces, pues podemos ver principalmente pues su mayor afección es en el ojo izquierdo que en el derecho y podemos ver cómo hay algunos cambios. Tenemos la presencia de algunos microaneurismas, ¿ok? Tenemos aquí incluso pues ya algunos datos de neuropatía, algunos neovasos, ¿verdad? Como los que tenemos aquí. Entonces, pues esta sería ya una neuropatía, aquí algunos exudados, ¿verdad? Entonces, pues esta ya sería una neuropatía, perdón, una retinopatía diabética, pues más bien proliferativa. Okay. A nivel de la mácula, pues no parece estar tan edematizada y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Muy bien. Ay, bueno, ya les pasé la respuesta, ¿verdad? Entonces, pues vemos ahí algunas pequeñas, algunos exudados, vemos algunos microneurismas, pero sobre todo en esta región, pues ya vemos algunos microvasos sanguíneos. Entonces sería proliferativa. Muy bien, aquí les pongo nada más un poquito la clasificación para recordar, ¿no? Entonces la proliferativa se caracteriza por neovasos, hemorragias retinianas o hemorragia vítrea. Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que este es nuestro último caso. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Bueno, y vamos a ver si ya vemos que tiene retinopatía diabética, ¿cuál sería el siguiente paso? Aparte de derivar oftalmo. Derivar oftalmo, exactamente. ¿Y cuál sería el tratamiento a seguir? Doctora, aquí una pregunta, perdón, buenos días, soy la doctora Endoki. ¿Qué sería lo inicial? ¿Mandar a oftalmología? Obviamente sí, pero ahí, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que lo indicado sería una vitrectomía o primero realizar la aplicación de antiangiogénico. Bueno, la primera indicación, que es lo que va a limitar el pronóstico, es la fotocoagulación con láser. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente en esta paciente, dado que ya tenía algunas alteraciones visuales y empezó súbitamente con deterioro visual, ahí sí hay que ver dos cosas. Uno, que no haya tenido un desprendimiento de retina o que haya tenido una hemorragia vítrea, ¿de acuerdo? Entonces, como fue un poco más agudo, sí es importante una valoración un poquito más rápida. Si tuviera alguna hemorragia vítrea, entonces ahí el tratamiento sería una vitrectomía, ¿ok? Si tuviéramos, por ejemplo, algún paciente que tuviera, porque también vimos que la retinopatía diabética proliferativa se caracteriza, ¿verdad? Tenemos por no tan alto riesgo, riesgo moderado y riesgo muy alto, depende de alteraciones visuales. Y eso va a depender de la presencia de los neovasos y de la alteración vítrea, ¿ok? Entonces, en esta paciente que es únicamente retinopatía proliferativa, ¿sí? Que sería, digamos, la más leve, vamos a llamarlo así. Entonces sería fotocoagulación con láser y si se está disponible, podría antagonistas del factor de ese sería el tratamiento de inicio. Si vemos vítrea, entonces ahí nos tenemos que ir de sumarismos. ¿Sí? ¿Sí te respondí, doctora? ¿Hola? Se desconectó. Ah, ok. Ok. Bueno. Pero bueno, parece que sí. Muy bien. Bueno, continuemos en lo que tal vez la podemos encontrar otra vez.
con este último caso clínico, ¿le parece? Ok. Doctora Mariana Gómez o García, quien guste leerla. No, ninguna de los dos. Bueno, motivo de consulta: control glucémico. Fecha de identificación: mujer de 50 años, desempleada, soltera, niega tabaquismo, etilismo, toxicomanías. Caminata 7 días de la semana por 20 minutos, diabetes mellitus desde el 99, hipertensión arterial sistémica desde el 98, medicamentos actuales: metformina de 850 cada 8 horas, nifedipino 30 miligramos cada 12. En 1999, tras presentar síntomas generales y acudir con facultativo, es detectada con glucemia por arriba de 200 miligramos por decilitro, con mal control glucémico desde entonces, sin modificaciones a su esquema de tratamiento y sin hospitalizaciones por descompensación glucémica. Actualmente niega polifagia o polidipsia, afirma poliuria y visión borrosa. Muy bien. A la exploración física: un peso de 107.5 kilos, talla de 1.65, IMC de 39.5, TA de 142/89, glicemia capilar de 445, acantosis nigricans en cuello, grado 2, codos y rodillas, cardiopulmonar sin alteraciones. Perfecto. En sus estudios de laboratorio y gabinete: una glucosa de 497, urea de 4.2, creatinina de 0.90, ácido úrico 8.1, hemoglobina glicada de 14.4, colesterol total 244.8, triglicéridos de 669.6. Muy descontrolada, ¿verdad? Muy descontrolada. Sin embargo, podemos ver que al menos creatinina se mantiene bien y pues es lo único prácticamente, ¿no? Y ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, en esta paciente que está muy descontrolada, ¿cuál consideran que sea la elección terapéutica inicial? La D, tratamiento de insulina con metformina. Y un inhibidor de la DPP4. Ahí que estaríamos en manejo triple, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos niveles de glucosa muy importantes, tenemos algunos datos de glucotoxicidad incluso, ¿sí? Tenemos ahí incluso algunas alteraciones visuales. Sí, sería una posibilidad. Muy bien. Y bueno, pues en este caso tenemos, ¿no?, síntomas de hiperglucemia y glucosas muy altas, que sería el criterio para insulina. ¿Okay? Entonces, bueno, esto fue lo que le dimos. Le dimos insulina glargina, 30 unidades cada 24 horas, metformina con sitagliptina, 850 con 50 cada 12 horas, su losartán cada 12 horas, por supuesto, amlodipino 5 miligramos, y pues de una vez empezamos protección, ¿verdad?, cardiovascular con atorvastatina 20 miligramos cada 24 horas. Así es. Muy bien. Y entonces la vimos 4 meses después, en donde ya habíamos logrado un peso de 107 kilos, IMC de 39, la presión aquí todavía estaba un poquito alta y teníamos una glucosa capilar postprandial de 142. Ok. Vimos que sus monitoreos de glucosas preprandiales se mantenían entre 86 y 130, es decir, vamos, ¿no?, dentro de las metas. Cuando se hizo los estudios de laboratorio, tenía una glucosa de ayuno de 87.6, pues creatinina bien, miren cómo bajó la hemoglobina glicosilada, ¿no? Pudimos dar un buen esquema de insulina, colesterol, triglicéridos dentro de metas, y miren el LDL, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues era el tratamiento idóneo para esta paciente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo creen que vaya esta paciente? Pues sí está cumpliendo las metas. Bueno, aquí le faltaría, ¿no? Porque, faltaría lo del recuerden, bueno, exacto. Aunque en ella iniciamos insulina, y hay que recordar que la insulina pues nos puede producir cierto aumento de peso. Evidentemente le dimos estilo de vida también. Entonces sí hay que favorecer todavía la reducción de peso, eso es cierto, nos falta controlar un poco acá, y también nos falta el control tensional. O sea, recuerden, si bien ya tenemos metas glucémicas controladas,
por hemoglobina glicosilada, por glucosa en ayuno, por glucosas preprandiales y postprandiales, realmente nos falta cubrir el resto, ¿verdad? Que es en este caso un poco parte del peso, pero sobre todo la hipertensión, ¿no? Porque tenemos que hacer protección cardiorrenal, ¿no? Entonces aquí nos falta un poquito más. Entonces la respuesta sería todavía no complementas el tratamiento. Okay. Y entonces pues la tramitamos, ¿verdad? Porque además pues tenía diabetes descontrolada, que es uno de los principales factores de riesgo, y estaba hipertensa, ¿verdad? Y entonces le pedimos un tamizaje para valorar microproteínas de 24 horas, y ella tiene 1940 proteínas en 24 horas. Muy bien, ¿qué opinan de este resultado? Albúmina, esa es albuminuria, albuminuria de 24 horas. ¿Cómo ven este resultado del laboratorio? Pues tiene microalbuminuria, ¿no? Pero la tasa de filtración era de 73, 63, no recuerdo. Sí, 73 mililitros minuto, ¿sí? Entonces, la filtración está conservada. De pronto la depuración está conservada, pero sí está tirando proteínas, ¿verdad? Entonces, lo normal, recuerden que es menor de 30. Entre 30 a 300 es microalbuminuria, y mayor a 300 es macroalbuminuria, ¿vale? Entonces, esta paciente, aunque la creatinina esté bien, ¿qué quiere decir con esto? Que no es el único marcador, ¿verdad? Porque ya veníamos de una hemoglobina glicosilada descontrolada. Entonces, pues bueno, no es un resultado normal, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo estadificaríamos la afección renal en esta paciente? Es 2-2. Sería 2 a 3. ¿Por qué? Porque está tirando muchas proteínas, ¿vale? Y aquí se los pongo. Bueno, a esto no le hagan mucho caso, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros podemos clasificar la enfermedad renal por alteraciones en la tasa de filtrado glomerular, ¿ok? Que en este caso en nuestra paciente pues estaba en 70, pero también por la albuminuria que presenta, que en este caso ella está por arriba de 300, ¿verdad? Entonces es un estadio A3, es decir, tiene enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y requiere su tratamiento, que en este caso, pues quedamos estilo de vida, por supuesto, control de peso, como bien lo mencionan los doctores, adecuado control tensional, y en este caso tenemos que dar medicamentos que disminuyan la proteinuria, que en este caso es inhibir el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que en este caso tiene losartán. Pudiéramos aumentar incluso la dosis de losartán, y podemos dar incluso algunos antidiabéticos que nos tengan impacto a nivel renal, como por ejemplo los inhibidores de CGLT2. Entonces, a esta paciente, en cuanto al manejo, lo idóneo sería hacerle un cambio, ¿verdad? Si bien con este manejo está perfecto porque logramos el control glucémico, ya vimos otro factor asociado, ¿verdad? Que en este caso es el que tiene proteinuria. Entonces, yo cambiaría una sitagliptina y tal vez le agregaría, puede ser dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, ¿no? Y con esto evitamos que siga dañándose el riñón en este caso, ¿no? Y entonces, pues le mandamos a hacer su fondo de ojo, porque ¿qué quedamos, verdad? Una vez que tenemos una complicación microvascular, seguramente viene la otra, ¿verdad? Y entonces, es su fondo de ojo. A ver, ¿alguien ahí me pudiera decir cómo está este fondo de ojo? ¿Qué alteraciones alcanzan a identificar?
poquito aquí, podríamos ver algunos microaneurismas, ¿no? Aquí podemos ver algunas pequeñas hemorragias, exudados duros, exudados algodonosos, ¿no? Y unas y otras hemorragias. Muy bien. ¿Qué clasificación de retinopatía le pudieran dar a esa paciente? La doctora Dulce Cortés dice que no proliferativa. Eso es, no proliferativa, perfecto. Y ahora pensando, ¿verdad? En si fuera leve, moderada o severa, ¿cómo la pudiéramos calificar? Doctor Ryan, moderada. Y también el doctor Wizard concuerda en moderada. Moderada. Pues yo la pondría incluso hasta severa, porque miren cómo, si nosotros dividimos en cuadrantes, ¿verdad? Ya tenemos prácticamente todos los cuadrantes afectados. ¿No? Sí. Sí, ya. Entonces sería una proliferativa severa, ¿verdad? Entonces en esta paciente ya vimos cómo identificamos que estaba descontrolada, la controlamos y tamizamos, ¿verdad? Tenemos que tamizar cualquier tipo de complicación y ya vemos que si bien ella no nos refiere sintomatología asociada, no tenemos que esperarnos a que el paciente nos refiere una sintomatología si nosotros identificamos que tienen todos los factores de riesgo para tener. Si nosotros tamizamos de manera correcta e intervenimos de manera oportuna, la verdad es que la evolución de sus pacientes puede mejorar. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, doctores. Ay. Una doctora levantó su manita. No alcancé a ver quién. ¿A doctora Dulce? Ya la bajó. Era un aplauso. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Exactamente, dudas, comentarios, sugerencias. No, parece que no. Bien, bueno, yo espero que haya sido pues de utilidad. Igual creo que por tiempo nos quedaremos un poquito cortos, pero yo habíamos quedado que podríamos agregar una sesión más, ¿no? Ajá. Porque faltaría el tema de hipertensión, ¿no? Hipertensión, sí. ¿Qué día podría ser? ¿Qué les quedará a ustedes, doctores? ¿El martes? Sí, sin problemas. Ok. ¿El martes a la misma hora? A la misma hora, perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces le hago llegar el link de la sesión, doctora. Claro que sí, muchas gracias, doctor.